Ya. Entonces, este sería. eh, ya, en este ejercicio, como hemos visto en los anteriores, o no sé si habrán visto, cuando tengan circuitos con fuentes DC y diodos y resistencias, solo se va a trabajar directamente haciendo suposiciones. ¿En qué consiste eso? En que vamos a decir, o sea, vamos a hacer una suposición, o sea, vamos a decir nuestra primera suposición, suposi, suposición. Ya, ya, vamos a decir, nuestra primera suposición, vamos a suponer que todos los diodos están abiertos y vamos a ir hallando los voltajes en cada diodo, o sea, en cada circuito abierto. Entonces, en aquí sería de la siguiente forma, ¿verdad? Ya, quedaría el circuito de la siguiente forma. A ver, ya, en aquí, al decir que estamos suponiendo, o sea, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Estamos suponiendo, o sea, este no es el resultado. Vamos a ver si nuestra suposición es correcta o es incorrecta. Entonces, vamos a ir resolviendo esto de la siguiente forma. En aquí, por ejemplo, una vez que hemos reemplazado nuestro circuito por la primera suposición, que sería todos los diodos, es decir, el diodo 1, el diodo 2 y el diodo 3 están en off. Si estamos suponiendo primero que los tres diodos están en off. Entonces, vamos a ver si los voltajes que caen en los diodos, o sea, en los circuitos abiertos, son voltajes que definen, o sea, al diodo como off. O sea, si los tres definen a los diodos como off, entonces esta suposición es correcta y aquí terminaría el circuito. O sea, podría decirse aquí terminaría la solución del circuito y podemos hallar nuestros valores. Pero vamos a ir viendo eso. Entonces anotamos, como les estaba diciendo, anotamos aquí los sentidos de los voltajes. En aquí va a ser el voltaje en el diodo 1 tenemos que hallar. En aquí tendríamos que hallar de la siguiente forma el voltaje en el diodo 2. En aquí tendríamos que hallar de la siguiente forma el voltaje en el diodo 3. Y eso sería todo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hallar 4,7 kilos. Y vamos a empezar a ver si nuestra suposición es correcta. Primero vamos a decir voltaje en el diodo 1. ¿Cuánto sería el voltaje en el diodo 1? Si se dan cuenta, todo esto es un circuito abierto. Todo esto está abierto. Entonces podemos hallar el voltaje directamente sumando las fuentes, ¿verdad? Las fuentes de tensión, que sería de la siguiente forma. Vamos a venir por como hemos venido por este lado, entonces vamos a ir viendo. Digamos que entramos por aquí, vamos a hacer una ley de voltajes, digamos, y podría decirse en aquí. Aquí vamos a tener 12 voltios. Luego venimos por aquí, entramos por aquí, que sería menos 16. Y finalmente llegamos a el voltaje del diodo 1, ¿verdad? Entonces, voltaje del diodo 1, positivo. Todo esto igualado a cero. Entonces, vamos a tener lo siguiente.
Despejamos voltaje en el diodo 1 y nos daría, podemos hacer ya esta operación aquí, que sería 12 menos 16 sería 4. 4 pasamos al otro lado con signo cambiado. Como es negativo, va a pasar a aquí. O sea, el resultado de esta operación nos da menos 4. Pasa a este otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Entonces va a ser 4. ¿Esto qué nos está diciendo ya? Nos está diciendo que el voltaje en el diodo 1 está polarizando de forma correcta y nos está diciendo que el diodo entonces en ahí debería estar en on. Entonces, en nuestra primera suposición ya hay algo que no está dando, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya hay algo que hemos supuesto mal, que el diodo 1 en realidad está encendido, entonces esto ya está mal. Ahora vamos a ver el voltaje en el diodo 2. Sería de la siguiente forma. Aquí nos encontramos en esta parte. Si quisiéramos hallar el voltaje en esa parte del diodo, ¿cómo sería? Podemos venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y terminamos ahí, ¿verdad? Si quisiéramos venir por aquí, todo esto está al aire, todo esto está al aire, así que no vale. Entonces el voltaje en el diodo 2 es directamente la fuente, ¿verdad? La fuente de 12 voltios está alimentando a esta parte, a este circuito abierto. Entonces podemos decir aquí directamente y así hacer ley de voltajes o algo directamente. El voltaje en el diodo 2 es 12 voltios. Voltaje en el diodo 3 es igualmente, ¿verdad? 12 voltios. Voltaje en el diodo 3 es 12 voltios. Entonces aquí, si se dan cuenta, todos los valores, este nos ha dado positivo, este también nos ha dado positivo, nos está diciendo que el diodo está ahí encendido y este también nos está diciendo que el diodo está encendido. Entonces, una vez llegando aquí, nos damos cuenta que toda nuestra suposición ha sido incorrecta, ¿verdad? Entonces, como hemos supuesto incorrectamente, el siguiente paso sería encender uno de todos los diodos. ¿Y cuál vamos a encender? En este caso, eh, vamos a encender, podría decirse, el diodo que tenga más voltaje o si no, el que tenga menor. eh, o sea, podemos elegir entre cualquiera de los dos, ¿verdad? Entre el mayor y el menor. Pero en aquí vamos a tener cuidado en lo siguiente. Si ven diodos en paralelo, lo mejor que pueden hacer por ahora sería dejarlos estos. A ver, eh, si sería dejarlos. O en su caso ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que siempre vamos a tomar el voltaje mayor, ¿ya? Vamos a tomar el voltaje mayor. Pero en aquí, si se dan cuenta, tenemos dos voltajes mayores. En aquí, si tienen dos voltajes mayores, se tienen que fijar los diodos. Si los diodos están en paralelo, aquí en este caso, a ver, ya, vamos a tomar el voltaje mayor, ¿verdad? Ya, de hecho, o sea, en cualquier circuito, una vez que han hecho sus suposiciones, si las suposiciones están mal, toman el voltaje mayor. Pero en este caso tenemos dos voltajes mayores. Tenemos dos voltajes mayores, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser lo siguiente. Si tenemos dos diodos que están en paralelo, si tenemos dos diodos que están en paralelo y hay una resistencia y una fuente, ya esto, la fuente digamos que es de 20, y este es de silicio. Ya, si los dos fueran de silicio, cualquiera de los dos se va a encender, ¿verdad? O sea, aquí el voltaje les está llegando a los dos el mismo voltaje.
Entonces cualquiera de los dos se enciende y listo, o sea, pueden agarrar cualquiera de los dos. Pero en este caso, el diodo 3 es de germanio. El diodo 3 es de germanio. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de los dos se va a encender primero? En aquí, no sé si alguien me está entendiendo. ¿Cuál de los dos diodos se va a encender primero? En este caso, olvídense de esto. Germán. Germanio, ¿verdad? Y Germán 0,3. Ya. Entonces, si tienen diodos en paralelo, le van a dar prioridad al que tenga menor voltaje de activación, ¿verdad? Entonces el de germanio se va a activar. Entonces, en este caso, ¿cuál vamos a tomar como podría decirse, valor real para nuestra siguiente suposición? Vamos a tomar el de germanio, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este valor. O sea, vamos a decir en nuestra siguiente suposición, vamos a decir de la siguiente forma. La segunda suposición, vamos a decir. Segunda suposición. El diodo 1 y el diodo 2, voy a seguir diciendo que están en off. Pero el diodo 3, como tiene un voltaje mayor a todos, en realidad sí sería mayor a todos, pero tiene podría decirse la ventaja de que su voltaje de activación es menor. Entonces voy a decir el diodo 3 está en on. Entonces mi segunda suposición estoy diciendo diodo 1 y diodo 2 off y diodo 3 on. Entonces vamos a ver ahora si con esta suposición, si esta suposición se cumple, entonces ahí terminaría el circuito. Si no, vamos a tener que seguir haciendo otra suposición. Pero en este caso ya hemos encendido uno, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar en nuestro circuito este diodo, podría decirse. Ya, a ver, vamos a ver si se puede hacer directamente. Sí, creo que sí, ahí está mejor. Ya, entonces vuelven a dibujar el circuito, pero con la suposición, con la segunda suposición, que sería de la siguiente forma. En la segunda suposición estoy diciendo que el diodo 3 está en on, ¿verdad? Entonces este lo vamos a dibujar en on. Y si fuera on, el diodo de germanio sería una fuente de 0.3, ¿verdad? Entonces dibujamos aquí nuestra fuente de 0.3 y listo. Vamos a ver si se cumple. Tendríamos que ver si se cumplen estos dos voltajes. O sea, si nos salen negativos, entonces sí, los dos están apagados. A ver, aquí sería 0.3 voltios. Ya. Ahora sí, vamos a calcular. Voltaje en el diodo 1. ¿Cuánto sería el voltaje en el diodo 1? Otra vuelta, volvemos por aquí y vamos a venir. Podríamos pasar por aquí, tendríamos que hallar corriente, voltaje por aquí o directamente en aquí ya tenemos una fuente. Entonces pasamos por aquí y volvemos hasta ahí. Entonces hacemos otra vuelta, ley de voltajes. Y vamos a decir, aquí va a ser 0.3 menos 16 más el voltaje en el diodo 1, ¿verdad? Igualado a 0. Voltaje en el diodo 1, aquí yo creo que ya se están dando cuenta, no nos va a salir negativo. 16 menos 0.3 sería 15,7. Eso pasándole al otro lado va a ser con signo cambiado, va a ser positivo. 15,7 positivos. Entonces aquí ya nos está diciendo que aquí ha fallado nuestra suposición.
El diodo 2, a ver, vamos a ver, voltaje en el diodo 2. ¿Cuál sería el voltaje en el diodo 2? Fácil, ¿verdad? Esta fuente está energizando al diodo 2, entonces voltaje en el diodo 2 es 0.3 voltios. Y esto nos está diciendo, este está en off y el diodo 1 está en on. Pero aquí hemos dicho que el diodo 1 estaba en off y el 2 está en off. Este sí está cumpliendo y este no. Por lo tanto, toda la suposición otra vuelta está mal. Y finalmente, hacemos una tercera suposición. Tercera suposición. Como hemos dicho, agarramos el voltaje mayor, ¿verdad? Agarramos el voltaje mayor y lo encendemos. En este caso, si este estuviera on, igual. O sea, si este estuviera on, este 0.3 es menor a 15. Entonces, este igual tendríamos que encenderlo. Y este lo vamos a dejar en off. Entonces decimos eso en nuestra tercera suposición. El diodo 1, el diodo 3 van a estar en on. Y el diodo 2 va a estar en off. Y listo. Esa es la tercera suposición. Volvemos a dibujar el circuito. Redibujamos de forma rápida y lo que hacemos sería lo siguiente. Donde está el diodo 1 y el diodo 3 reemplazamos por el circuito, es decir, por on, es el diodo en on, que sería fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces aquí se encontraba el diodo 1, vamos a reemplazarlo por la fuente. En este caso la fuente va a estar de esta forma. Es hasta que las suposiciones sean correctas. 0.7 voltios y listo. Vamos a determinar, aún así, nos falta determinar si este de verdad está apagado o encendido. Y eso yo creo que ya lo pueden determinar a simple vista, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el voltaje en el diodo 2? ¿Dónde está? A ver. Sí, aquí está. El voltaje en el diodo 2. ¿Cuál va a ser? Podríamos hacer lo siguiente si quieren, o sea, podríamos hallar la corriente en toda esta malla. En toda esta malla podríamos hallar la corriente. Luego hallar el voltaje en aquí y hacer sumatoria de voltajes y ver si el voltaje que está cayendo aquí es efectivamente 0.3. Pueden hacer si quieren. Y les va a dar, yo les digo, les va a dar 0.3 voltios. Entonces, en aquí directamente podemos decir que el voltaje en el diodo 2 es 0.3 porque hay una fuente en paralelo, o sea, hay una fuente. Entonces 0.3 voltios es suficiente para encender al diodo. No, ¿verdad? Entonces nos dice que es off. Entonces en este caso el diodo 1 y el diodo 3 ya están encendidos. O sea, ya no tenemos que hacer ninguna operación con esos diodos, solo con los offs. Y en este caso el voltaje que nos ha dado es de off, o sea, es un voltaje que nos está diciendo que no va a ser encendido este diodo. Por lo tanto, esta suposición y nuestra tercera suposición es correcta. Y ahí quedaría, entonces ya podemos hallar el resultado de, o sea, ya podemos hacer los cálculos, las mallas, los nodos, no sé, todo lo que tenga que ver con circuitos 1 para hallar nuestros valores. En este caso nos estaba pidiendo el voltaje en el diodo 2 y el voltaje en
resistencia de 4.7 con la siguiente polaridad, ¿verdad? Positivo o negativo. Entonces nos está pidiendo aquí el voltaje en aquí. Y el voltaje en aquí, en el diodo 2, dice. Entonces ya hemos hallado el resultado del voltaje en el diodo 2, ¿verdad? Voltaje en el diodo 2 es 0.3. Ya tenemos el primer valor. Lo voy a marcar. Primer resultado. Y el segundo resultado, que sería hallar el voltaje en esta resistencia. ¿Cómo podemos hacer? Directamente en aquí podemos hacer una ley de voltajes, ¿verdad? Porque tenemos una fuente en paralelo, entonces directamente en aquí podríamos hacer. Podría decirse para voltaje en 4K, sería ley de voltajes. Sería de la siguiente forma, ¿no? Entramos por aquí, sería voltaje en 4K más 12 menos 0.3 igualado a 0. Y ese voltaje 4,7K nos daría 12 menos 0.3 sería 11.7. Pasamos al otro lado con negativo, menos 11,7 voltios. Sí, ese sería el voltaje o la tensión en esa resistencia. Y eso sería todo por esta parte de circuitos con diodos con fuentes DC. Ahí terminaría esta parte. Este es el detector de polaridad que el anterior les he explicado. No está en los videos, pero les voy a pasar el documento. Ahora ya vamos a hacer la simulación vamos a hacer la simulación solo porque existe diodo de germanio y he visto que creo que no hay en el multisim. Pero si averiguan o buscan en internet hay una forma de poner. Pero ya les voy a indicar directamente aquí. Vamos a armar el siguiente circuito, ¿verdad? Sería este. Vamos a poner resistencia de 1K. ¿Qué más necesitamos? Diodos. Aquí está. Diodos. ¿Dónde está? Ya, el 4007 mayormente yo escojo. Ahora no sé. Si, si no, entonces este mayormente yo coloco. Ahora, o sea, para los de silicio, ¿verdad? Ahora para el de germanio sería de la siguiente forma. Eh, los cierran y van aquí a la parte de herramientas, asistente de componentes. Aquí ponen diodo. Aquí van a crear prácticamente el diodo de germanio. Colocan solo para simulación. Después es siguiente. En aquí número de terminales. Solo tiene dos terminales, ¿no? O sea, solo tiene dos patas. Entonces colocan siguiente. Y en aquí en esta parte colocan a copiar base de datos. No. Aquí colocan, sí, a copiar base de datos. Y en aquí buscan el diodo. El diodo que sería el de germanio. En este caso, o sea, solo voy a buscar el símbolo. Así que voy a agarrar el 14007 igual. En aquí solo estoy agarrando el símbolo, ¿verdad? O sea, solo estoy agarrando, podría decir, solo estoy copiando este símbolo.
Ya copio el símbolo, le doy a siguiente. Aquí me dice que va a tener una pata que va a ser el ánodo del cátodo. Le doy a siguiente. Y en aquí damos lo siguiente, creador de modelos. Damos a creador de modelos y buscamos en aquí el que diga diodo. Vamos a crear un diodo. Entonces aquí en esta parte, como es de germanio, el valor con el cual se va a activar, el valor más bajo va a ser de cuánto. En este caso va a ser, vamos a colocar un valor de 280 milivoltios, que sería 0,28, hasta un valor de 500 milivoltios. Entonces, con un valor de 0,28 ya va a empezar a encender el diodo. Y ese sería más o menos el valor de diodo de germanio. Estos serían valores que sacan de la curva del diodo. Entonces, eso sería todo. Le dan a aceptar. Se va a crear esto. Y le dan aquí a siguiente. A siguiente. En aquí le dan a siguiente. Y ya está. En aquí eligen la base de datos de usuario. Y en aquí en diodos. Ustedes, si no les aparece esto, si no les aparece este cuadrito de def, ustedes tienen que apretar agregar familia. Pero en este caso a mí ya me aparece el def, entonces lo voy a dejar ahí. Selecciono ese y le termino. Y en este caso, como ya he creado uno, ya va a aparecer de vuelta. Ya, este sería el diodo de germanio que ya he creado. Ya, ahora, a ver, hay más diodos. No, eso sería todo. Y listo. En esta parte vamos a empezar a armar rápido. A ver. Ya, a ver qué más. Resistencia. Oh, fuente. Vamos a buscar en aquí. Las fuentes sería en aquí. Esta fuente de 16, 12 y qué más. Ya no se tienen que olvidar la tierra, porque si no, si se olvidan, igual no va a dar su circuito. Ya, eso sería todo. Ahora vamos a hacer las conexiones y listo. Creo que eso sería todo. Ya, un rato. A ver, en aquí nos está pidiendo voltajes, ¿verdad? Voltajes para las fuentes de tensión sería directamente medir en paralelo, ¿verdad? Entonces sacamos indicadores, vamos a sacar voltímetro, donde nos ha pedido en el diodo 2 y en el de 4.7. Entonces agarramos y listo. Si no nos hemos equivocado en ningún cálculo, debería botarnos valores aproximados. O sea, no siempre nos va a dar los valores exactos, pero nos va a dar lo más aproximado posible. A ver. No he cambiado todavía estos valores. 16. Aquí sería 16. Aquí está bien 12. Aquí sería 4,7, ¿verdad? Entonces 4.7. Y listo. Eso creo que sería todo. A ver, silicio. Y sí, creo que sí. Ahora, aquí está el valor que nos ha dado, ¿verdad? O sea, el valor que cae, el voltaje que cae en este diodo no es de 0,7, es de 0,3, como hemos calculado. El valor que está cayendo en esta resistencia es negativo, -11. Todo, ¿por qué?
por los signos. Si hubiéramos puesto al revés, o sea, les pediría, digamos, ayer voltaje en 4,7 con aquí positivo y aquí negativo, entonces tendríamos que invertir nuestra fuente o tendríamos que invertir nuestro voltímetro y de esa forma nos va a dar aquí positivo. Por eso nos ha dado negativo. Entonces aquí podemos decir que este circuito que hemos resuelto está bien. Hasta ahí sería toda esta parte de los circuitos con diodos y con fuentes DC.